Días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Y hoy iniciamos prácticamente el último capítulo de la asignatura presentado en el plan de trabajo para la presente gestión. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente estamos acabando ya con el plan de trabajo en relación a la asignatura. Entonces, vamos a ver ya ahora, entramos a intestino grueso o colon. Y dentro de los temas que vamos a llevar en intestino grueso y colon, está principalmente el problema que hoy nos va a ocupar. Un tema que, al igual que la diarrea, es un problema que se ve todos los días. ¿De acuerdo? El problema de la constipación, como se llama también en varios textos, ustedes van a encontrar como constipación, o aquí lo conocemos más como estreñimiento. Entonces, espero que tanto la imagen como el audio esté perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, el acto de defecar debe ser un acto placentero. Partamos de este principio, el acto de defecar. Hasta hace tiempo, el concepto de estreñimiento era una disminución en la frecuencia de las deposiciones con un aumento en la consistencia de la materia fecal. Esta era la definición de estreñimiento. En la actualidad se ha ampliado el concepto de estreñimiento y nos referimos a múltiples cosas que acompañan al estreñimiento y que significan también parte del concepto de estreñimiento. Entonces, una función defecatoria saludable es aquella que en una persona realiza al menos 3 evacuaciones por semana. Como decíamos, 3 veces por día hasta 3 veces por semana es lo que generalmente es lo normal. Digamos que este es el rango normal. Es indolora y se realiza sin esfuerzo excesivo, además de alcanzar una sensación de desocupación completa del recto. O sea, todos estos síntomas que el paciente puede presentar están dentro del concepto de lo que es ahora estreñimiento. O sea, que generalmente la deposición debe ser sin dolor, no debe causar dolor al paciente. 2, debe realizarla generalmente sin esfuerzo, solamente relajación del esfínter anal externo para la evacuación. Además de tener una sensación al final de la deposición de una desocupación completa del recto. O sea, todos estos síntomas, podríamos decir, acompañan al problema del estreñimiento. A propósito de este análisis del concepto de estreñimiento, es que se han establecido en el Congreso Internacional de Roma los criterios denominados Roma 3, donde prácticamente se trata de involucrar todos estos síntomas que nos servirían para el diagnóstico de estreñimiento. Entonces, los criterios de Roma 3 deben reunir 2 o más de los siguientes síntomas. Siempre los criterios de Roma 3 están en relación con la presencia de 2 o más síntomas y el tiempo de evolución de la enfermedad. Estas 2 cosas son importantes, ¿de acuerdo? Para el concepto de estreñimiento. El esfuerzo defecatorio durante las deposiciones. Uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para el diagnóstico de estreñimiento. Esfuerzo. 2. Heces duras o caprinas. Las heces generalmente, normalmente, deben ser pastosas. ¿De acuerdo? Las heces duras
o las heces parecidas a la de las ovejitas, como las caprinas o de las cabras. Esto es lo que altera también. Esto es también uno de los elementos importantes que debemos tomar en cuenta para el diagnóstico de estreñimiento. Sensación de evacuación incompleta. Esto es lo que manifiesta generalmente el paciente, como que al final de la deposición siente que no ha terminado de hacer la deposición, que no ha terminado de efectuar la deposición. Está insatisfecho. Sensación de obstrucción anorrectal. Muchas veces también puede haber la presencia de este síntoma, la sensación de que el paciente hay algo que se opone en la parte distal, principalmente a nivel del ano y el recto, algo que se opone a la salida de la materia fecal hacia el exterior. Necesidad de maniobras manuales para facilitar la defecación. Muchas veces el paciente recurre prácticamente a la presión sobre la región perineal para facilitar la evacuación. Entonces, este también es un síntoma de estreñimiento. Heces líquidas sin uso de laxantes, principalmente en aquellos casos de estreñimiento en el cual el paciente persiste con estreñimiento por varios días, se compacta la materia fecal en la parte distal, pero por encima puede quedar materia fecal de tipo líquida. Puede también ser uno de los problemas que puede presentar el paciente. Y además, no debes reunir los criterios del síndrome de intestino irritable. Es decir, en estos casos, generalmente no debemos encontrar patología orgánica. El paciente no debe sentir, por ejemplo, alivio de la sintomatología como la defecación o eliminación de la materia fecal, que suelen ser síntomas principalmente del síndrome de intestino irritable. Dos elementos importantes también a tomar en cuenta para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, la edad. Hemos dicho que vamos a ver que ahora en las próximas diapositivas, el estreñimiento es más frecuente en el paciente de edad avanzada. En cambio, recordemos que el síndrome de intestino irritable es característica de las personas jóvenes. Otra cosa que nos puede también permitir hacer diagnósticos diferenciales es el sexo. Hemos dicho que el síndrome de intestino irritable, ya sea en este caso en su forma de estreñimiento, es más frecuente en las mujeres jóvenes, en las mujeres, si consideramos eso. El tiempo de evolución de la enfermedad dentro de los criterios de SOMA-3. Estos criterios deben cumplirse en los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, no es el estreñimiento, no hablamos del estreñimiento que comienza hace 2 días o 3 días. Generalmente es un estreñimiento de por lo menos presente en los 3 últimos meses en forma constante que empieza a preocupar al paciente, o en aquellos casos en los cuales el diagnóstico ya ha sido realizado 6 meses antes de del estreñimiento. Entonces, además de todos los síntomas que estamos presentando en los criterios de SOMA-3, algo que importa es el tiempo de evolución de la enfermedad. Decimos que es una patología crónica. Muy bien, en la diapositiva, una de las expresiones características del estreñimiento, ¿verdad? Epidemiología. Más frecuente en las clases sociales más bajas. En la infancia, en los niños también suele ser frecuente el estreñimiento, pero en los adultos es más frecuente, afecta más a las mujeres en relación a los varones, en una relación de 3 a 1. El estreñimiento es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. Cuando pasan los años y llegamos prácticamente más allá de los 60, 65 años, el estreñimiento ya es frecuente en ambos sexos. Entonces vemos que es una enfermedad
que aparece más en la gente ya de edad avanzada. Calidad de vida. Entorpece la calidad de vida el estreñimiento. ¿Por qué? Porque su carácter es crónico y es recurrente. Y el disconfort propiciado por los síntomas referidos repercuten de manera clara y evidente sobre el bienestar psicológico del paciente. Vean que de una u otra manera el estreñimiento influye psicológicamente en la persona. Esto lógicamente influye en su calidad de vida. Porque la enfermedad es crónica, es recurrente y provoca disconfort en el paciente. En consecuencia, esto puede traer a la larga problemas de un malestar psicológico. Repercusiones económicas del estreñimiento. Viene condicionada por tres hechos. Uno, el costo de los laxantes. La verdad que los pacientes que tienen estreñimiento a la larga tienen que utilizar, en muchos de los casos, laxantes. Aunque vamos a ver en el tratamiento que esto no es lo indicado, no es lo adecuado. ¿De acuerdo? Pero sobre todo laxantes catiónicos o laxantes de contacto, ¿no? Estamos diciendo, vamos a hablar de esto nuevamente en el tratamiento. Otro de los elementos importantes que tiene repercusión económica es el costo de las exploraciones. Lógicamente, frente a un paciente con estreñimiento es importante realizar una serie de estudios para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. En consecuencia, lo mínimo que se puede hacer en el paciente será desde una placa simple de abdomen, un colon por enema o una colonoscopia. Lógicamente tiene un costo, ¿verdad? En consecuencia, esto también contribuye a una repercusión económica en el paciente. Y finalmente, los gastos imputables a las complicaciones que trae el estreñimiento crónico. Vamos a ver cuando veamos complicaciones, que hay una serie de complicaciones que van a requerir tratamiento en algunos casos médico o tratamiento quirúrgico. Muy bien. Fisiopatología. Desde el punto de vista fisiopatológico puede categorizarse en 4 grupos las causas del estreñimiento. El estreñimiento puede ser provocado por las siguientes causas fisiopatológicas. 1. La disfunción colónica o estreñimiento por tránsito lento. Se identifica en estos casos una progresión lenta y dificultosa o defectuosa desde el colon proximal hasta el colon distal y recto del contenido fecal. Entonces, en la disfunción colónica o estreñimiento con tránsito lento, lo que observamos es una progresión lenta de la materia fecal a través del colon proximal hasta el colon distal. Esto puede producirse por las siguientes causas. La disfunción colónica puede ser una inercia colónica, es decir, una disminución del número de ondas propulsivas de alta amplitud. Esta disminución de las ondas propulsivas a nivel del colon produce la permanencia prolongada del residuo fecal en el colon derecho. La otra posibilidad. Pacientes con incremento de la actividad motora discoordinada en el colon distal. En consecuencia, esto favorece la retropulsión de las heces, de las heces hacia la parte proximal. Entonces vemos que por una parte hay una disminución del número de ondas propulsivas de alta amplitud. Si no hay peristaltismo en el colon, lógicamente la materia fecal se va reteniendo prácticamente en el colon. Y esto va a producir prácticamente desecación de la materia del colon. Esto ocurre principalmente a nivel del colon derecho.
Por otra parte, puede haber una actividad motora, pero discoordinada. Recordemos que el peristaltismo comienza en la parte proximal y se va prolongando hacia la parte distal. El peristaltismo normal va progresando desde la parte proximal hasta la parte distal. ¿Qué es lo que produce? Podríamos decir el desplazamiento de la materia fecal a través del colon. Cuando hay una acción discoordinada de los movimientos colónicos, tanto a nivel de todo el tracto colónico, esto lo que va a promover es que la materia fecal, más bien, en vez de progresar hacia el colon distal, vuelva nuevamente hacia el colon proximal, porque va a provocar desecación de la materia fecal. Ahora, otro mecanismo fisiopatológico de estreñimiento es la obstrucción funcional distal. Trastorno caracterizado por disfunción anorrectal selectiva que provoca una dificultad para la eyección del bolo fecal. El más importante es la disinergia rectoesfinteriana o disfunción de los músculos del suelo pélvico. En ausencia de relajación o contracción del músculo puborectal o del esfínter anal externo. Recordemos que el mecanismo de defecación debe producirse por una acción coordinada entre el recto y el esfínter anal interno y externo. Es decir, cuando la materia fecal ingresa a nivel del recto, esto es lo que llamamos reflejo de defecación, ¿verdad? El reflejo de defecación se desencadena cuando la materia fecal ingresa al recto. Cuando ingresa al recto, el mecanismo que debe desencadenarse normalmente es la relajación del esfínter anal interno, lo que hace que la materia fecal progrese hasta el canal anal. Y posteriormente, si la situación social lo permite, el paciente relajará el esfínter anal externo para que finalmente la materia fecal salga al exterior. Entonces, la disfunción, o sea, la discoordinación entre estos dos elementos puede provocar que prácticamente la materia fecal quede retenida a nivel del recto. Percepción rectal anómala. Pacientes no experimentan el deseo normal de defecación porque cuando llega las heces al recto no lo notan. Estas generalmente suelen ser alteraciones principalmente a nivel de la inervación, sobre todo sensitiva a nivel del recto. El paciente no siente, no experimenta el deseo normal de defecación, porque cuando las heces fecales llegan al recto, el paciente generalmente no lo nota. Otra causa por la cual se puede producir este desde el punto de vista de la fisiopatología. Otro elemento que también es importante en la fisiopatología del estreñimiento es la disfunción de la prensa abdominal. Perdón. Esto está referido a la imposibilidad de aumentar la presión abdominal y por ende la presión intrarrectal durante la maniobra de Pilates. Esto también se puede producir en lesiones medulares altas o en el caso de la edad avanzada, en la cual generalmente hay degeneración a nivel del sistema nervioso, sobre todo del sistema nervioso de tipo reflejo que se establece a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, recordemos que durante el momento de la defecación, uno de los elementos importantes en el mecanismo de la defecación es la contracción de los músculos del abdomen. Principalmente contracción de los músculos oblicuos y transversos junto a los músculos rectos del abdomen.
Estos prácticamente hacen una prensa abdominal que prácticamente, podríamos decir, presionan todo el contenido abdominal. Al presionar el contenido abdominal, aumentan también la presión a nivel del recto. Y en consecuencia, esto promueve una defecación dentro de límites normales. Entonces, estas alteraciones pueden producirse como una alteración fisiopatológica en el paciente. ¿Cómo descubrimos esto de la disfunción colónica? ¿Cómo descubrimos que el paciente tiene una... No sé qué pasó. ¿Cómo descubrimos esto de la inercia colónica? O sea, ¿cómo medimos el peristaltismo colónico? Lo hacemos a través de una cápsula que tiene generalmente 25 anillos radioopacos, que generalmente se lo da a ingerir al paciente en ayunas. Entonces, a partir del quinto día, a partir del tercer y el quinto día, empezamos a sacar placas radiográficas. Y vemos cómo progresan estos anillos a través del colon. Donde se detienen los anillos radioopacos, nos están manifestando que en esta zona es donde está alterado el peristaltismo colónico. Aquí es donde el peristaltismo colónico no es normal. En consecuencia, los anillos radioopacos se van a detener en esta zona. Entonces, esto es lo que llamamos un estudio de tránsito colónico, que es diferente del colon por enema, ¿de acuerdo? No es lo mismo. El tránsito colónico lo hacemos con esta cápsula que tiene estos elementos radioopacos. Entonces, en la placa vamos a observar lo siguiente. Observamos los anillos radioopacos en la parte colon derecho, muy pocos, pero si observamos el colon izquierdo, vamos a ver que tanto todo el colon descendente, el sigmoide y parte del recto, los anillos radioopacos se han detenido en esta zona. Esto nos está manifestando que el paciente tiene una inercia a predominio del colon izquierdo. ¿Verdad? Entonces, esto nos permite estudiar al paciente si tiene alguna alteración, principalmente en el peristaltismo colónico. Tipos de estreñimiento. Existen múltiples causas que las vamos a tener que ir descartando en el paciente frente a un diagnóstico de estreñimiento. Y dentro de estas causas está principalmente el estreñimiento secundario a una dolencia orgánica gastrointestinal. El problema aquí está en el aparato gastrointestinal. Y vean que comienza con enfermedades del tracto digestivo superior, como ocurre con la calasia, la estenosis pilórica, las neoplasias de estómago o duodeno, relacionado con un menor vaciamiento del alimento. Cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, hablamos de un reflejo, que es el reflejo gastrocólico. En la medida en que el estómago se llena y se vacía hacia el colon, se desencadena un reflejo local, prácticamente a nivel medular, que estimula el colon. Entonces vemos que en los pacientes en los cuales hay alteración a nivel del aparato del tracto digestivo superior, como ocurre con la calasia, como ocurre con la estenosis pilórica o las neoplasias de estómago, donde el vaciamiento gástrico está alterado, no hay buen vaciamiento del estómago hacia el duodeno, en estos también se puede producir o puede provocar un estreñimiento en el paciente. Por alteración principalmente de este reflejo
el reflejo gastrocólico, que es un reflejo importante para la generación de motilidad a nivel del colon. Y por otra, la acción mecánica, podemos decir, del paso de los alimentos hacia el duodeno. Enfermedades que causan obstrucción del colon. Hay enfermedades que pueden ser, que producen obstrucción del colon, y estas pueden ser extraluminales o intraluminales. Dentro de las causas extraluminales pueden resolverse con tratamiento conservador, como ocurre, por ejemplo, con las hernias seducibles, las bridas, vólvulos, que son generalmente causas que se pueden corregir. Otras requieren tratamiento quirúrgico, como compresión extrínseca por tumores, mesenteritis retráctil, que lógicamente van a requerir tratamiento médico. O sea, las causas que comprimen el colon en forma extraluminal pueden ser de resolución médica, con tratamiento médico, o de última, de tratamiento quirúrgico. Ahora hablamos de las intraluminales, o sea, las que están en la luz del colon. Aquí pueden ser las obstrucciones por tumores, por diverticulitis, que vamos a ver en el próximo tema, donde vamos a hablar extensamente de esta situación. La colitis isquémica, que obedece a trastornos vasculares, principalmente en la irrigación del colon, y las enfermedades inflamatorias. Enfermedad sobre todo de la colitis ulcerosa. O sea, todas estas patologías afectan la luz del colon. Finalmente tenemos entre las causas de estreñimiento secundario a una dolencia orgánica gastrointestinal las más distales, las alteraciones anorrectales. Aquí tenemos las fisuras, las hemorroides, las fístulas o tumores que provocan estreñimiento al provocar hipertonía del esfínter anal externo. Es normal que frente a un paciente, por ejemplo, con una fisura anal o con una trombosis hemorroidal, queramos hacer tacto rectal y vamos a observar que prácticamente el esfínter anal externo está contraído, está hipertónico. En consecuencia, cuando queremos hacer tacto rectal, el paciente siente intenso dolor por esta hipertonía del esfínter anal externo. Entonces, esta hipertonía del esfínter anal externo es la que puede promover la retención de materia fecal a nivel del recto, por una patología que está a nivel del recto o está a nivel del ano. Estamos viendo las patologías que pueden producirse en esta zona, que también pueden ser causa de problemas de estreñimiento. Como hemos dicho, las causas extraluminales y las causas intraluminales que están dentro de la luz del colon. Dentro de los tipos de estreñimiento, como les decía, tenemos que descartar otras causas, porque las causas de estreñimiento son múltiples y el paciente requiere un estudio un poco más profundo cuando no encontramos entre las más frecuentes. Por ejemplo, en nuestro medio sabemos cuáles son las causas más frecuentes de estreñimiento. Las investigaremos, esas trataremos primero de descartarlas. Posteriormente pensaremos en otras causas que son un poco más raras, pero que pueden producir estreñimiento, como son las que vamos a ver a continuación. Trastornos endocrino-metabólicos. El hipotiroidismo provoca trastorno motor que enlentece el ritmo eléctrico básico intestinal. 60% de pacientes diabéticos muestran formas leves o moderadas de estreñimiento, casos graves por neuropatía autónoma. Entonces vemos que los trastornos metabólicos pueden producir estreñimiento. Y dentro de esto está, por ejemplo, los problemas de la tiroides. Dentro del oeste está el hipotiroidismo. Y dentro de los problemas metabólicos, la diabetes mellitus también es una causa de estreñimiento porque lesiona
la inervación autonómica del colon. La diabetes. Las alteraciones del sistema nervioso entérico. Aquí estamos hablando de la alteración, pero del sistema nervioso del intestino. Aquí está la enfermedad de Hirschsprung, caracterizada por ausencia de células ganglionares intramurales tanto en la submucosa como el plexo mientérico. Esto determina un fallo en la relajación del esfínter anal interno del ano. Se confirma el diagnóstico a través de una biopsia rectal. Se descubre entre los 6 primeros meses de edad. Algunos pacientes son descubiertos en edades más avanzadas. La enfermedad de Hirschsprung prácticamente se trata de una ausencia de inervación, o sea, de células ganglionares que van a provocar, o sea, van a desempeñar la acción nerviosa motora a nivel del colon. Y este fallo se puede encontrar generalmente en el niño, en los 6 primeros meses de edad. Y en algunos pacientes puede descubrirse en forma tardía, en edad un poco más avanzada. Esta enfermedad es mucho más frecuente en los niños, en los lactantes, donde puede generarse esta ausencia de células ganglionares que van a promover la inervación motora prácticamente de la parte distal del colon. Generalmente el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung lo hacemos a través de la biopsia. Una biopsia, generalmente a nivel del recto, donde se va a descubrir precisamente en el examen histológico esta ausencia de células ganglionares tanto a nivel de la submucosa como a nivel del plexo mientérico. Esto nos va a confirmar prácticamente la presencia de enfermedad de Hirschsprung. 2 enfermedades que afectan la inervación intrínseca del colon. Recordemos que la inervación del colon, si bien tiene injerencia con el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, existe una inervación propia del colon. Los traumatismos medulares deben considerarse que la integración neuronal, tanto control del esfinteriano como de la actividad propulsora del recto, sigma se localiza fundamentalmente a nivel de la dorsal 5 y la sacra 3. Estas causas, entre otras causas, está la esclerosis múltiple y los tumores. Los traumatismos a nivel de la columna lumbar y sacrolumbar pueden provocar alteraciones en la inervación intrínseca del colon. Cuando las lesiones están localizadas principalmente entre la dorsal 5 y la sacra 3. En esta zona está prácticamente relacionada con la actividad propulsora del recto sigma y en consecuencia se va a afectar esta acción propulsora en esta zona y va a provocar lógicamente estreñimiento. Otras causas que pueden también generar esta alteración en la inervación intrínseca del colon están enfermedades sistémicas de origen inmunológico como la esclerosis múltiple o los tumores. Enfermedades del sistema nervioso central. En esta acción compartida, podríamos decir, entre sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema intrínseco intestinal, en esta acción coordinada, vemos que algunas acciones que se producen a nivel del sistema nervioso central también pueden provocar estreñimiento, como ocurre, por ejemplo, con las enfermedades del sistema nervioso central. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, las neoplasias que afectan el cerebro y la demencia senil. Recordemos que la demencia senil es consecuencia de degeneración del sistema nervioso central. Entonces, vean que problemas a nivel del cerebro pueden también ser causa de estreñimiento.
Finalmente tenemos las enfermedades psiquiátricas como el caso de la depresión. La constipación puede ser manifestación sintomática de un trastorno afectivo y una consecuencia del efecto anticolinérgico de los antidepresivos. Aquí en los pacientes con depresión tenemos dos causas. Uno, que puede ser una manifestación somática. El estreñimiento viene a ser una manifestación somática de un conflicto psíquico depresivo en el paciente. El paciente depresivo manifiesta somáticamente a través del estreñimiento su problema depresivo. Y por otra, si utilizamos antidepresivos, los antidepresivos como efecto secundario producen estreñimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de antidepresivos en este tipo de pacientes, en los cuales puede haber esta actividad, o sea, puede haber esta asociación. Enfermedades que alteran la musculatura lisa del intestino. Recordemos que el peristaltismo intestinal es lo que hace progresar la materia fecal desde la porción proximal hacia la distal. Si hay alteración en la musculatura del colon, lógicamente, el peristaltismo va a estar interferido. Hay interferencia del peristaltismo. Aquí tenemos, por ejemplo, las miopatías congénitas o adquiridas. Hablamos de miopatías cuando nos referimos a enfermedades que afectan el músculo liso intestinal. O adquiridas que provocan los cuadros de subobstrucción intestinal o de pseudoobstrucción intestinal. Miopatía hereditaria del esfínter anal interno o esclerosis múltiple progresiva. Todas estas enfermedades van a provocar de una u otra manera afección de la musculatura del colon. En consecuencia, afectan el peristaltismo intestinal. En consecuencia, producen estreñimiento. ¿De acuerdo? Ya esto de la pseudoobstrucción intestinal lo habíamos hablado cuando hablábamos de obstrucción intestinal e hilio. Decíamos que también viene a ser un hilio, ¿verdad? Adinámico, pero en la cual no es un trastorno de tipo funcional, como ocurre, por ejemplo, con los trastornos del hilio paralítico, en la cual generalmente obedecen a una serie de trastornos. Entre los más importantes está, por ejemplo, les decía, por ejemplo, el hilio postoperatorio, el hilio por trastorno hidroelectrolítico, entre los más frecuentes, que generalmente son de resolución rápida y de tratamiento médico. En cambio, la pseudoobstrucción intestinal es una alteración que afecta ya la musculatura o la inervación del colon. En estos casos, el tratamiento es mucho más prolongado y hay múltiples opciones para corregir este tipo de alteración si es que la llegamos a descubrir. Finalmente tenemos los fármacos. La utilización de opiáceos antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos, drogas antimuscarínicas, utilizadas principalmente en el tratamiento del Parkinson, pueden también provocar estreñimiento. Así que hay que investigar en el paciente si es que no está utilizando por alguna recomendación del médico psiquiatra la utilización de antidepresivos, principalmente los antidepresivos tricíclicos, que nos pueden provocar trastornos anorrectales o del suelo pélvico. También son causa de estreñimiento. Incluyen el rectocele, el prolapso rectal, síndrome del perineo descendente, debilidad de los músculos del perineo. Generalmente esta suele ser una de las causas frecuentes en las mujeres de edad avanzada, sobre todo en las multíparas, en las cuales con el paso de los años suele haber una debilidad de los músculos del suelo pélvico, sobre todo el músculo puborectal, que tiene que ver mucho con la acción de defecación. Entonces, esto provoca descenso prácticamente del suelo pélvico y al descender el suelo pélvico modifica el ángulo anorrectal.
Y esto va a provocar la retención de materia fecal a nivel del recto. Finalmente, hablamos del estreñimiento más frecuente, el estreñimiento crónico idiopático, llamado también estreñimiento simple o primario. El más frecuente, trastorno primario de la motilidad colónica anorrectal, dietas pobres en fibra o inactividad física. Este tipo de estreñimiento es el que tenemos más frecuentemente y lo llamamos estreñimiento crónico idiopático, que generalmente suele ser un trastorno de función en el peristaltismo colónico, tanto que va a provocar alteraciones a nivel de la motilidad colónica como de la motilidad anorrectal. Tenemos también algunas situaciones en las cuales podemos descubrir como causa de estreñimiento crónico idiopático dietas pobres en fibra o inactividad física. La actividad sedentaria también promueve el estreñimiento. Evaluación clínica. A diferencia de lo que veíamos en cuanto a la clínica en el resto de las patologías, ahora vamos a hacer un enfoque de la clínica un poquito diferente en relación a lo que nos va a permitir sospechar de estreñimiento en el paciente. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuándo comenzó el estreñimiento? Larga duración del trastorno funcional idiopático, reciente sospecha de dolencia orgánica. Cuando la duración del trastorno es corto, no de hace muchos meses, ¿verdad? De unos 3, 6 meses, generalmente podemos considerar un trastorno funcional idiopático, o sea, trastorno probablemente muy relacionado con alteración en el peristaltismo colónico. En cambio, cuando el trastorno aparece bruscamente en corta duración, generalmente hay que descartar una dolencia orgánica. La pregunta 2, ¿en qué consiste realmente su estreñimiento? Es importante saber qué idea tiene, por qué dice que tiene estreñimiento el paciente. Esto es importante. Ausencia de deseo, que generalmente obedece a un trastorno de motilidad, o esfuerzo excesivo, inspección fecal o carcinoma de septo. Entonces, esto es lo que tenemos que discernir en el paciente. ¿Usted tiene deseo de defecar o es que no tiene deseo de defecar? No aparece normalmente el deseo de defecar. Pues si hay ausencia de deseo de defecar, generalmente obedece a que hay un trastorno de motilidad. En cambio, si el paciente nos refiere de que para él su estreñimiento es el que hace mucha fuerza para hacer la deposición, hay que ver la posibilidad de que no tenga una impacción fecal. Y la impacción fecal generalmente es causa de una alteración anorrectal. Una última, un carcinoma de recto. ¿Se ha observado un cambio reciente? Otra de las preguntas. ¿Ha observado un cambio reciente en el hábito intestinal? Cambio reciente, patología orgánica. Aquí volvemos a recalcar la anterior pregunta, ¿verdad? Cuando es muy reciente en un paciente de edad avanzada, lo más probable es que no sea patología funcional. Lo más probable es que sea patología orgánica. 4. ¿Cada cuánto tiempo efectúa una deposición? Aquí es importante hacerle conocer al paciente la frecuencia normal que está establecida para determinar o no el seguimiento. Hemos dicho 3 veces por día hasta 3 veces por semana. La frecuencia del ritmo deposicional es primordial para mensurar la magnitud del problema. ¿Verdad? Si está ahí afuera de la normalidad, el ritmo deposicional es importante. Es diferente que el paciente nos diga, hago 4 veces cada 4 días. A que nos diga, a veces hago una vez a la semana. Esto nos va a permitir determinar
¿verdad? La magnitud del problema del estreñimiento en el paciente. ¿Cómo son las deposiciones? Esto suele ser un poquito difícil en el paciente, pero algunos pacientes hay que utilizar hay que ponerse en la situación del paciente y hay que determinar y decirle, bueno, lo que elimina usted son como chorizos, ¿verdad? Disculpen la expresión, pero así hay que decirle al paciente para que lo entienda, ¿de acuerdo? Son bolitas lo que elimina, o es materia fecal blanda, pero medio destrozada entre formada y alguna destrozada, o hay presencia de un poco de líquido y lo demás es sólido. O sea, esto es lo que tenemos que tratar de observar en el paciente. ¿Cómo son las deposiciones? La deposición de la forma y la consistencia de las heces según la escala de Bristol, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior. ¿De acuerdo? Hay una escala de Bristol que nos permite mostrarle al paciente esa escala y nos pueda decir más o menos cómo son sus deposiciones. Tiene la sensación de haber vaciado el intestino por completo, implica la existencia de residuos fecales en el recto. Esto es lo que llamamos proctostasia, o ausencia de relación adecuada de los músculos rectales o pélvicos. Entonces, aquí nos está indicando que si el paciente tiene esta sensación de que no ha vaciado totalmente su intestino, quiere decir que persiste parte de materia fecal a nivel del recto. ¿Tiene dolor coincidiendo con la deposición? Otra de las preguntas. Dolor que desaparece con la deposición, síndrome de intestino irritable. Ya lo hemos visto en las primeras clases. Carácter progresivo. Colorectal, carácter progresivo, neoplasia colorectal. Si cada vez va empeorando, esto nos va a indicar una alteración, principalmente que hay que descartar una neoplasia colorectal. Dolor durante o después de la deposición sugiere patología anal. O el paciente tiene una fisura anal o tiene una hemorroides. El dolor después, durante la defecación, cuando está haciendo la defecación, o después de la defecación, minutos después de la defecación, generalmente sospechosa de patología del canal anal. Aquí tenemos que pensar en fisura o en hemorroides. Y el tacto rectal, importante en este tipo de pacientes. Exploración física. La palpación abdominal nos puede incidir en relación a que si encontramos una masa abdominal, bueno, el pronóstico no es de los mejores. El examen minucioso de la región perianal y el recto. Nos interesa desencadenar el reflejo rectoanal, que generalmente lo investigamos haciendo unos pinchazos en los 4 cuadrantes de la región perianal, que normalmente nos permite contracción del esfínter anal externo. Esto nos permite comprobar que el paciente tiene una inervación a nivel de la región perianal normal. Si no observamos este reflejo, podemos sospechar de una alteración en la inervación a nivel de esta zona. Tacto rectal. Es un elemento importante y imprescindible en todo paciente con estreñimiento, el tacto rectal. A través del tacto rectal, nosotros podemos determinar si hay estenosis a nivel del canal anal, si hay masa a nivel del recto o sangre. Entonces, esto es importante. Cuando vamos a hacer tacto rectal, generalmente debemos colocar al paciente en la mesa de examen
Se puede hacer en posición genopectoral, pero generalmente muchos pacientes no suelen admitir fácilmente esta posición. Entonces lo puede hacer en decúbito lateral izquierdo. Decúbito lateral izquierdo, dependiendo lógicamente de la mano que maneja el profesional médico, ¿verdad? Entonces, generalmente decúbito lateral izquierdo, se hace flexionar prácticamente los muslos sobre la pared abdominal, sobre el abdomen. Flexionando prácticamente los muslos sobre la pared del abdomen, nos permite una buena exposición de la región perianal. A continuación, nos colocamos un guante en la mano con la cual vamos a examinar. A continuación, lubricamos el dedo examinador, generalmente con vaselina. Ahora, si tienen un consultorio muy bien dotado, tal vez un silocaína en gel, ¿no? También se puede utilizar. Y a continuación, primero tocamos el ano. A continuación, le decimos al paciente que haga como si fuera a hacer caca, como si fuera a defecar. ¿Para qué le hacemos hacer esta maniobra al paciente? Para que relaje el esfínter anal externo. Al relajar el esfínter anal externo nos permite ingresar a nivel del canal anal y hacia la ampolla rectal, sin provocar molestias ni dolor en el paciente. De lo contrario, el paciente, al hacer sin relajar el esfínter anal externo, lógicamente el paciente va a sentir molestia y muchas veces dolor. Entonces, siempre tenemos que tener este cuidado. Otra de las cosas que nos permite también determinar el tacto rectal es el problema de que cuando introducimos el dedo, normalmente debíamos tener un esfínter normotónico, ¿verdad? Porque le estamos haciendo relajar, y algunas veces hipotónico, podemos ver si es hipertónico o hipotónico. Cuando normotónico, generalmente vamos a sentir un ligero apretamiento sobre el dedo que está examinador por el esfínter anal externo. Hay situaciones en las cuales el paciente siente molestias al introducir el dedo en el ano, y lo que notamos que más bien el paciente, en vez de relajar el esfínter anal externo cuando le decimos haga la maniobra de Valsalva, es decir, haga como si estuviera defecando, sentimos más bien presión en el dedo. En este caso estamos hablando del trastorno funcional llamado anismo, que es frecuente en la mujer, que es la imposibilidad o dificultad para relajar el esfínter anal externo, que puede ser causa de estreñimiento. Entonces veamos que el tacto rectal es uno de los elementos importantes en el examen, en la exploración física del paciente con estreñimiento. Nuestra descripción que debemos anotar en la historia clínica será tacto rectal, ¿verdad? Primero, inspección. Observamos qué hay a nivel del ano, qué hay, si se observan hemorroides, no se observan hemorroides, qué encontramos a nivel del ano, a la inspección y la región perineal. A continuación, la introducción del dedo, donde vamos a poder notar. Primero, esfínter anal externo. ¿Cómo está? ¿Normotónico, hipotónico o hipertónico? Segundo, entramos al canal anal y describimos qué hay en el canal anal. Generalmente lo más frecuente es las hemorroides, por ejemplo, que encontramos en el canal anal. Y finalmente entramos al esfínter anal interno, que no lo vamos a notar porque este normalmente se relaja. Y si el paciente está estreñido, vamos a encontrar dentro de la ampolla rectal ocupada por materia fecal, que la debemos describir. Si es materia fecal pastosa, es materia fecal dura,
Importante esta descripción en el tacto rectal que vamos a poner en la historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces describimos primero la inspección y a continuación el tacto en sí, donde describimos esfínter anal interno, conducto anal, esfínter anal interno y ampolla rectal. ¿Qué encontramos en la ampolla rectal? Muy bien. Exámenes complementarios. Laboratorio clínico, hemograma, velocidad de sedimentación glucal, calcemia, glicemia, hormonas tiroideas. Todo esto va a estar relacionado principalmente con lo que podamos averiguar en la anamnesis del paciente, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir? Si el paciente nos dice, alguna vez me han dicho que tenía algún problema en la tiroides. Esto es muy importante, descartar definitivamente si el paciente no tiene un problema tiroideo, ¿verdad? Como hipotiroidismo. Será necesario hacer un perfil tiroideo. Lo mismo en el paciente diabético. Soy un paciente diabético, habría que ver si cuánto está su glicemia, si el paciente está controlado, su diabetes está controlado. Mejor si hacemos una hemoglobina glicosilada para ver los 3 últimos meses de cómo se está controlando la diabetes. Exploraciones para detectar lesiones estructurales. Los rayos X simples de abdomen, excesiva cantidad de S en el colon, vólvulo de sigmoide, impacción en la ampolla fecal, en la ampolla rectal. Podemos comenzar con una placa simple de abdomen donde vamos a encontrar que el colon está lleno de materia fecal. O la presencia de un vólvulo de sigma con impacción fecal, generalmente a nivel de la ampolla rectal. Esto lo vamos a poder en una placa simple de abdomen. Con el paciente de pie, hacemos una placa simple de abdomen en posición anteroposterior. Colon por MR. El siguiente examen que en nuestro medio resulta ser un examen barato en relación a una colonoscopia que de última es lo que debemos hacer, ¿verdad? Esto va a depender mucho de la sintomatología que presente el paciente. Si preferimos hacer directamente una colonoscopia o hacer previamente un colon por enema. El colon por enema es sobre todo el tamaño y la morfología del colon. Establecer diagnóstico de dólico colon con megacolon, descubrir estenosis residual de origen isquémico o diverticulosis. Todo esto lo podemos ver a través del colon por enema. ¿De acuerdo? Nos da el tamaño, porque vamos a ver todo el colon. Y vamos a ver que el tamaño en diámetro transverso está bien o está alterado, lo que le daría lugar a un megacolon. La longitud del colon, ¿es la normal o está excesivamente alargado? Esto nos daría el dólico, que es alteración en la longitud del colon. Algunos pacientes pueden asociar una longitud anormal más un diámetro transverso también anormal. Hablamos entonces de dólico megacolon. Si es todo el colon o si es en alguna parte. En nuestro medio, por ejemplo, es muy frecuente la presencia del dólico megasigma o el dólico sigma como causa principal de este nivel. La colonoscopia. Frente a cualquier duda que encontremos en el colon por enema, el siguiente examen siempre debe ser la colonoscopia. Pólipos y neoplasias colorectales, permite además tomar biopsia. Esta es la gran ventaja que tenemos con la colonoscopia. Exploraciones para evaluar la función motora del colon. La manometría anorrectal. La manometría anorrectal nos permite determinar de última las presiones a nivel de los esfínteres. Permite obtener información de la presión generada, de actividad contráctil del recto, como actividad de la región esfinteriana, permite realizar estimación de la sensación rectal, de su complianza y su funcionamiento del reflejo rectoanal, como ocurre, por ejemplo, en el Hirschsprung o en la disginergia rectoesfinteriana. La manometría anorrectal es colocar un globito dentro del recto. Introducir un globito del recto
insuflamos prácticamente una vez que esté en el recto y a través de sus ¿cómo podemos decir? De los detectores, nos muestra en la pantalla las presiones. Uno, la presión a nivel del recto, lo que nos puede manifestar principalmente la actividad contráctil del recto. El recto es capaz de contraerse, como normalmente debe suceder, como ocurre en el resto del colon. Esto nos va a determinar que la presión va aumentando en relación a que vamos nosotros aumentando la presión a nivel del recto al insuflar este balón que introducimos dentro del recto. Nos permite también determinar la presión a nivel del esfínter anal interno, a nivel del conducto anal y en el esfínter anal externo. Entonces nos permite determinar que el reflejo de defecación es normal en el paciente o es anormal. Hemos dicho que cuando es reflejo de defecación normal, el esfínter anal interno debe relajarse y el esfínter anal externo debe contraerse. Esta es una relación normal. Cuando hay una alteración, vamos a observar de que el paciente es sospechoso de un Hirschsprung, o de una disinergia rectoesfinteriana. Esto nos permite hacer la manometría anorrectal. Estudio del tránsito del tiempo colónico, de tránsito colónico. Esto es lo que ya habíamos anticipado con la anterior diapositiva, ¿verdad? Donde se determina la velocidad del tránsito del contenido fecal a través del colon. Generalmente es una ingestión de 20 cápsulas. De una cápsula con 20 marcadores radioopacos, se saca una radiografía al 5º y al 7º día. Inercia colónica total o segmentaria. Si los elementos radioopacos se detienen en solamente una parte del colon, a esto le llamamos inercia colónica segmentaria. Pero si los anillos radioopacos están distribuidos uniformemente en todo el colon, hablamos de una disinergia total. Todo el colon tiene una alteración en la motilidad. Otro de los elementos para estudiar el estreñimiento es el estudio dinámico de la defecación, que llamamos proctograma. Se utiliza un balón relleno de contraste que se introduce en el recto. A continuación, sacamos una radiografía del abdomen con el paciente sentado y en reposo durante el intento de defecación. Valora el ángulo anorrectal a nivel del descenso el nivel del descenso del suelo pélvico y la capacidad de expulsión del balón. Entonces, el proctograma es introducir prácticamente un globo dentro del recto. Este globo está lleno de material de contraste. Y le decimos al paciente que trate de eliminar el globo que hemos introducido en el recto. Esto nos da información principalmente sobre la valoración del ángulo anorrectal, la modificación del ángulo anorrectal. Normalmente el ángulo anorrectal viene a ser un ángulo casi obtuso, que en el momento de la defecación debe desaparecer y convertirse en una línea recta. Esto permite prácticamente la eliminación de la materia fecal. Nos permite también determinar el descenso del suelo pélvico. Si el suelo pélvico está debilitado, va a descender cada vez más, lo que va a agravar el problema del ángulo anorrectal. Y finalmente, nos va a permitir determinar la capacidad de expulsión, o sea, el recto, a través de sus contracciones, es capaz de expulsar el globo que hemos introducido. Esto también nos permite valorar el proctograma. Todo esto se lo hace en la sala de rayos X con el paciente sentado, ¿verdad? En reposo, como lo hace en el inodoro, más o menos. Es esa posición en la que la colocamos.
La otra forma de ver es la defecografía. Se realiza introduciendo en el recto 150 mililitros de solución de bario, consistencia similar a la de las heces, paciente en reposo durante un intento, pacientes de reposo y durante intento de defecación. Valora la apertura del canal anal y el vaciamiento del recto. Aquí lo que utilizamos ya es no un balón, sino usamos una sustancia, ¿verdad?, mezclada. Generalmente se puede utilizar una papilla mezclada con el contraste. Se introduce prácticamente dentro del recto y le decimos al paciente que haga lo mismo. La acción de defecar. Entonces nos va a permitir ver en la pantalla del equipo de rayos X cómo el paciente hace la apertura del canal anal y cómo se vacía el recto. Es capaz de vaciar prácticamente los 150 mililitros de materia que hemos introducido en el recto, permanece intacto o lo elimina parcialmente. Todo esto nos permite determinar la defecografía. Finalmente llegamos al tratamiento. Dentro del tratamiento del paciente con estreñimiento, la reeducación del hábito intestinal es un elemento importante. Además de todo lo que vamos a utilizar en cuanto a medicamentos, estas recomendaciones son importantes para el paciente con estreñimiento. Uno, entender el hábito intestinal puede variar dentro de lo normal. Decirle al paciente, señor, usted puede tener deposiciones entre 3 veces al día hasta 3 veces a la semana, siempre que la materia fecal sea pastosa, no le produzca dolor, no le produzca esfuerzo, no le produzca sensación de evacuación incompleta. Si todo está normal con esta deposición de 3 veces por semana, está normal, no hay estreñimiento. Esto es lo que hay que hacerle entender al paciente. Segundo, aceptar el momento de urgencia defecatoria. El reflejo de defecación en el paciente estreñido generalmente se produce en una sola oportunidad. Es decir, al paciente se le presenta solo una vez la sensación de entrar al baño, de querer entrar al baño o de necesidad de entrar al baño. No es como los pacientes normales que pueden presentar y que pueden retardar prácticamente, ¿verdad? Es decir, bueno, no tengo ganas de entrar al baño, pero no puedo entrar en este momento porque tengo un compromiso. Voy a postergar. Lo posterga, qué sé yo, unas horas después o para la tarde. Y en la tarde puede volver a aparecer el reflejo de defecación y el paciente ingresa al baño y la deposición se produce en forma normal. No ocurre esto con el paciente con estreñimiento. Generalmente tiene una sola opción de que el paciente presente ese reflejo de defecación. En consecuencia, cuando presente ese reflejo de defecación, es el momento en el cual tiene que entrar al baño. Tiene que dejar de hacer cualquier cosa y tiene que entrar al baño. También tiene que darse tiempo. Normalmente, un paciente sin estreñimiento entra al baño y tal vez en 5 o 10 minutos ya ha terminado la deposición. En un paciente con estreñimiento en general, 15 minutos a 30 minutos, en los cuales tienen que permanecer en el baño para desencadenar o completar la defecación. Entonces, el tiempo es importante. Como el señor de la diapositiva, que notablemente le dio mucho tiempo ya también y se quedó dormido, ¿verdad? Establecer un tiempo regular. Si el reflejo de defecación en la paciente se le presenta generalmente durante la mañana, después del desayuno o antes del desayuno, al despertar del game, en ese momento tiene que ir todos los días. ¿De acuerdo? No postergar. Ese momento es el que tiene. El horario tiene que respetar. Si va todas las mañanas, o si va después del desayuno, o si va después del almuerzo, por ejemplo, ese horario lo tiene que respetar. Y la posición adecuada. La posición fisiológica para la defecación es la posición que actualmente ya no la utilizamos por la presencia del inodoro. La posición fisiológica para la defecación es la posición de cuclillas, ¿verdad? Porque esta posición modifica el ángulo anorrectal, es decir, lo vuelve prácticamente una línea recta que permite la salida de la materia fecal. 2,
permite la contracción de los músculos del abdomen, la presión de los músculos del abdomen, junto con la acción de la musculatura, también la compresión con los músculos. O sea, aumentamos la presión la presión intraabdominal positiva a nivel del abdomen. Consecuencia, también importante, la posición. Tratamiento. Generalmente ahora entramos al tratamiento farmacológico. Lo primero que debemos utilizar frente a un paciente con estreñimiento es la fibra dietética. El salvado de trigo, fuente principal de aporte de fibra, buena respuesta en el paciente con tránsito normal, los enfermos con tránsito en lentecido, obstrucción funcional o megacolon, generalmente producen malas respuestas. En los pacientes generalmente con tránsito ligeramente alterado, la fibra no responde muy bien, pero tengamos mucho cuidado con pacientes con obstrucción funcional o presencia de moco. La respuesta no suele ser adecuada con la fibra y no suele ser rápida. Aunque les diré que hay que valorar a cada paciente. Aún he visto pacientes con dólico colon o dólico megacolon con fibra responde, dependiendo lógicamente de la dosis que le vamos a dar. Por eso la evaluación de cada paciente es individual. Otros cereales como las legumbres, algunas frutas como los kiwis o las ciruelas, pasas, implicar al paciente con el efecto no es inmediato, pero presentar cuadros transitorios de flatulencia. Algo que sí hay que recomendarle al paciente cuando utilizamos fibra es de que no es un laxante. Es decir, el efecto no se le va a presentar, no se va a presentar una regularización del ritmo evacuatorio, del ritmo catártico en las próximas 24 horas. Generalmente va a tardar entre 4 a 5 días en hacer efecto en la fibra, para regularizar el ritmo evacuatorio. No es como el laxante. Otra ventaja de la fibra es que se puede utilizar en forma indefinida. ¿Por qué? Porque la fibra no se absorbe en nuestro organismo. La fibra entra a nuestro organismo, entra a nuestro colon, por la acción del líquido que contiene el colon, se distiende la fibra, ¿verdad? Distiende las paredes del colon y estimula el peristaltismo colónico. En consecuencia, entra al colon, transcurre por todo el colon y se sale por el ano. ¿De acuerdo? Por esto, el tratamiento puede ser indefinido con fibra. En algunos pacientes puede presentar cierto nivel de flatulencia, que hay que advertirle al paciente. En estos casos podemos llegar a utilizar algún carminativo, como vamos a ver. Los laxantes. Laxantes formadores de volumen. Aquí también están los mismos, ¿verdad? Estos ya un poco más seleccionados, como son los mucílagos. Requieren ser administrados con abundante agua, como mucílagos naturales, como la semilla del psyllium, procedentes de las plantas del género plántago, o las algas marinas como el agar-agar, o derivados semisintéticos de la fibra vegetal como la metilcelulosa o la carboximetilcelulosa, que incrementan en dosis de un modo gradual. Entonces, todas estas fibras son agentes formadores de volumen, es decir, aumentan el volumen del bolo fecal. Al aumentar el volumen del bolo fecal, estimulan las paredes del colon. En consecuencia, al estimular o distender las paredes del colon, estimulan el peristaltismo colónico. Esta es su acción. Y tenemos varios de los que podemos utilizar. Los laxantes osmóticos, los que generalmente hay que tener mucho cuidado en utilizar. Y de preferencia utilizarlo en forma, podríamos decir, eventual, momentánea, muchas veces una sola vez.
Laxantes salinos como el hidróxido, el citrato o sulfato de magnesio. La sal de magnesio que utilizamos, que es frecuente, de venta frecuente en todas las farmacias, ¿verdad? Paciente estreñido, sal de magnesio. O de sodio, fosfato de sodio, o iones de escasamente absorbibles en el tubo digestivo. ¿Qué hacen? Ya hemos visto, cuando hablamos de diarrea, el efecto osmótico. Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal por su toxicidad. Hay que tener mucho cuidado de utilizar. Muchas veces el paciente cree que cada vez que esté estreñido, bueno, su sal de magnesio y se suelta el problema. No siempre. Recuerda que tener mucho cuidado con pacientes con problemas anitipo-renal. ¿Qué hacen los laxantes osmóticos? Sacar agua desde la pared del intestino. Como no son materias fácilmente absorbibles o que no se absorben completamente, permanecen en la luz del colon. Actúan como solutos. Y en consecuencia, atraen agua desde la luz, desde la pared intestinal hacia la luz. Por eso, generalmente provocan diarrea. Otro de los elementos que utilizamos también con alguna frecuencia en algunos pacientes especiales son los azúcares no absorbibles como el mannitol, que utilizamos generalmente para la preparación para pacientes para hacerles colonoscopía o hacer un colon por enema. Generalmente utilizamos mannitol. También se puede utilizar sorbitol, la lactulosa. La más reciente, el polietilenglicol, limpieza de colon, generalmente se utiliza más. El mannitol, en nuestro medio, lo utilizamos para limpieza, para hacer una colonoscopía o para hacer un colon por enema, generalmente utilizamos mannitol. Sobre todo para colonoscopias. Es el elemento que utilizamos para limpiar el colon. En algunos casos en los cuales el paciente tiene un dólico colon, y es difícil limpiar el colon para hacer un colon por enema, podemos llegar a utilizar mannitol para tratar de limpiar totalmente el colon. Pero en general, con las dietas que aconsejan generalmente para el paciente que va a un estudio de colon por enema, el centro donde se va a hacer el colon por enema generalmente ya tiene su descripción de una dieta característica que el paciente, que principalmente está basada en líquidos, por lo menos 24 horas antes de hacerse el examen. Generalmente con esto a veces suele ser suficiente para limpiar el colon en un paciente para realizarle un colon por enema. Lo que sí nos permite realizar una muy buena limpieza del colon para hacer una colonoscopia es el mannitol. Otro de los elementos que utilizamos es la lactulosa. También un elemento importante que ha aparecido como para limpiar el colon con muy buenos resultados es el polietilenglicol. Útil cuando se desea evitar el esfuerzo defecatorio, por ejemplo, en los pacientes que han sido intervenidos de cirugía intraabdominal, ¿verdad? Cuando se quiere evitar hacer mucho esfuerzo para la defecación, se puede utilizar lactulosa. Una dosis de una cucharada cada 8 horas, una cucharada cada 2 horas, dependiendo de cada paciente, para evitar el esfuerzo. Generalmente produce una deposición semipastosa y en algunos pacientes tal vez un poco semilíquida. También para aquellos pacientes con patología del canal anal, como ocurren, por ejemplo, en las hemorroidectomías, o sea, los pacientes operados de hemorroides. La primera deposición que tiene el paciente después de operado de hemorroides indican que es un dolor importantísimo. Entonces, para evitar este tipo de molestias se puede utilizar la materia fecal casi semilíquida, va a provocar menos esfuerzo para el paciente, por esto lo utilizamos. O finalmente, pacientes en el embarazo. Uso continuo pierde efectividad, utilizar ciclos cortos e intermitentes. La utilización de la lactulosa no la podemos dar como la fibra, es decir, al paciente utiliza en forma indefinida, no hay problema. No. Tiene sus contraindicaciones, en consecuencia, el uso continuo pierde efectividad. Uno que pierde efectividad.
paciente, en la medida que lo sigue y lo sigue utilizando, va a ver que ya no le hace efecto finalmente. Por esto, generalmente utilizamos ciclos cortos. Generalmente utilizar tal vez 3 días, 4 días, una semana, después debe suspender. Agentes de contacto laxantes estimulantes. Estos son los que se venden en las farmacias. Los polifenólicos como la fenolftaleína, el bisacodilo, el cicosulfato sódico. Se desaconseja el uso frecuente y prolongado, riesgo de disturbios electrolíticos, hiponatremia y hipopotasia. Estos laxantes estimulantes, al irritar prácticamente la mucosa colónica, provocan una migración de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. En consecuencia, pueden provocar, si se utiliza en forma continua, provocar disturbios o desequilibrio electrolítico, como una hiponatremia o una hipopotasia. Finalmente, los agentes emolientes reblandecedores de heces, incluyendo aquí el docosuato sódico, los aceites minerales, actúan como detergentes favoreciendo la mezcla del componente graso con las heces, con el componente hidrofílico, resultando un reblandecimiento de las heces y lubricante, además que lubricante. Generalmente pacientes en cama, aquellos pacientes que están en reposo en cama por periodos prolongados, como ocurre, por ejemplo, con los pacientes con fractura de cadera, bueno, en los ancianitos en los cuales ya no se pueden operar, se coloca prácticamente un yeso de sustento para la fractura y el paciente tiene que permanecer inmóvil prácticamente en la cama, a veces por varias semanas. Pues. En este tipo de pacientes se puede utilizar agentes emolientes. Preparados de uso rectal. Hay algunos preparados que se pueden utilizar, sobre todo en aquellos pacientes con impacción fecal, como en forma de enemas o supositorios. De elección en los pacientes con heces acumuladas en la región rectosegmental. Enemas de agua tibia en volumen no superior a 600 mililitros o enemas de fosfato sódico. Esto es importante en el sentido de que muchas veces la cantidad de agua que se debe introducir en una enema generalmente es suficiente 600 centímetros cúbicos. Lo que queremos hacer es no tanto actuar sobre la misma materia fecal, sino distender el recto. Al distender el recto, estimulamos el peristaltismo del recto y esto nos puede provocar esto va a producir la eliminación de la materia fecal. ¿De acuerdo? A veces, algunos dicen 1 litro y demás cosas, no tiene sentido. Lo que queremos es estimular el peristaltismo con la distensión de las paredes del recto con este volumen que estamos introduciendo. La glicerina en forma de supositorios es de gran utilidad en niños y ancianos, estimula la evacuación al promover la incorporación rápida de líquidos hacia la luz intestinal, ejerciendo además un efecto lubricante, ¿verdad? La glicerina, además de promover migración de agua hacia la luz del intestino, también nos sirve como lubricante para que salga la materia fecal a través del canal anal. Entonces aquí estamos viendo el recto, lo que les decía, este es el canal anal, aquí está el esfínter anal interno y este es el esfínter anal externo, ¿verdad? Esfínter anal interno, esfínter anal externo. Conducto anal, ¿verdad? Y la ampolla rectal. Complicaciones del estreñimiento. ¿Qué complicaciones puede tener el estreñimiento crónico en el paciente? Uno, la impacción fecal. En la medida que el intestino proximal estimula el peristaltismo y la materia fecal no puede salir, lógicamente la materia fecal se va compactando en el recto y puede llegar a adquirir la consistencia de una materia fecal dura, pétrea en algunos casos. Pacientes debilitados o sometidos a encamamiento prolongado, acumulación de heces en la ampolla rectal es progresivo, se endurece paulatinamente el bolo fecal, dificultando su eliminación. Tratamiento, enema de Murphy. La enema de Murphy, recordemos que es una proctoclisis,
Es decir, la sustancia preparada debe ingresar en forma de goteo, colocado a través del ano, colocado, y debe colocarse en forma lenta, en goteo debe entrar, porque va a ir reblandeciendo la materia fecal y esto va a provocar prácticamente la eliminación de la materia fecal hacia el exterior. Úlcera estercorácea. Otra de las complicaciones que puede dar un estreñimiento crónico, sobre todo los pacientes con impacción fecal que están ya semanas y a veces meses con impacción fecal. Secundaria a la anterior, y su patogénesis hay que buscarla en la necrosis isquémica secundaria a la compresión ejercida por el fécalo. Localización cara posterior del recto. Generalmente esta es la localización más frecuente de la úlcera estercorácea que por compresión del bolo fecal que está en el recto puede provocar necrosis isquémica secundaria de la mucosa del colon. Megacolon funcional adquirido. Prevalencia en niños trastornados y portadores de psicopatías. Tratamiento, varios enemas diarios asociados o no a un laxante. Esto va a depender mucho de un megacolon funcional adquirido, generalmente consecuencia de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos. Pacientes con trastornos psiquiátricos. Vólvulo de signo. Pacientes con dólico megacolon funcional o adquirido, tratamiento de volvulación endoscópica o quirúrgica. En nuestro medio, esta es una de las complicaciones importantes del estreñimiento, el problema del vólvulo de signo. Resolución. La devolvulación, que generalmente es un tratamiento transitorio. Lo ideal siempre hacer una sigmoidectomía, o sea, sacar el sigmoides y hacer una anastomosis terminal, con lo que generalmente el paciente queda resuelto su problema de estreñimiento. Y el esquema que les decía anteriormente, donde podemos mostrarle al paciente cómo es la materia fecal que está eliminando. La de tipo 1, como los cecíbalos, el tipo 2 agrupados, ¿verdad? Los cecíbalos. Aquí con fraccionamientos, fracturado, no es un chorizo compacto, el 4 chorizo compacto, semidestruido y demás cosas. Entonces esto nos permite, la escala de Bristol nos permite prácticamente determinar más o menos, tener una idea de cómo está eliminando la materia fecal del paciente. Muy bien, de esta manera damos por concluido este tema. Les voy a dar algunos minutos para que puedan hacer algunas preguntas en relación al tema. Pueden activar sus micrófonos y si hay alguna pregunta, adelante. Buen día, doctor. Sí, adelante. Mi consulta. En cuanto a las hemorroides, doctor, hay internas y externas. ¿Cuál es de peor pronóstico? Bueno, cuando las hemorroides son mixtas, generalmente estas tienden a trombosarse con mayor frecuencia. Estas generalmente son las que... Ahora depende lógicamente del tamaño también de las hemorroides. Si son hemorroides pequeñas, generalmente el tratamiento médico va a aliviar al paciente y no va a haber mayor problema. ¿De acuerdo? Pero esto hay que valorarlo mediante el tacto rectal y de última, mediante una rectosigmoidoscopía, que sería lo mínimo, porque hacer una colonoscopía a veces suele ser un poquito más molestosa para el paciente. Pero hacer una rectosigmoidoscopía rígida o rectosigmoidoscopía flexible nos permite determinar la magnitud de las hemorroides. Y de acuerdo a esto, es que vamos a determinar qué tipo de tratamiento. Si el paciente es indicativo, sobre todo cuando está complicado con hemorragias repetitivas en hemorroides. En estos casos, generalmente la indicación suele ser quirúrgica. Lógicamente, previa valoración de la magnitud de las hemorroides por el cirujano, generalmente por el proctólogo, ¿verdad? Que es la especialidad que se encarga de este problema. No sé si hay alguna otra pregunta.
Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Entonces, como siempre, nos vemos la próxima clase y, como siempre,